Muy buenos días, buongiorno, bienvenidos a un nuevo desayuno informativo de Grupo Diario, Diario del Puerto. Hoy bajo el tema la creciente importancia de la relación puerto y ciudad. Para comenzar el acto tiene la palabra Fernando Vitoria, director general de Grupo Diario Editorial. Adelante, Fernando. Gracias, Miguel. Señoras, señores, socios suscriptores de Diario del Puerto, Teófila, Rinio, gracias a todos por estar aquí y bienvenidos a un nuevo desayuno informativo de Diario del Puerto. Otra vez en formato webinar por las circunstancias y con la esperanza de que muy pronto podamos retomar alguna actividad presencial. Será una muy buena noticia, seguro. Como decía Miguel, hoy toca hablar de Puerto Ciudad, pero nos toca hablar a nosotros, porque da la sensación de que todo el mundo habla de puerto y ciudad, excepto los portuarios y los logísticos. Creo que compartimos una sensación, y es que gran parte de los problemas que hemos tenido en los últimos años tienen mucho que ver con la relación puerto-ciudad, en cómo nos ven, cómo dicen que somos, qué es lo que hacemos, cómo influimos, pero casi nunca se tiene en cuenta pues, todo lo que hay detrás de esas palabras, que son puerto, logística, son los miles de profesionales y de empresas que hay detrás de los puertos y de la logística. Precisamente Diario del Puerto, desde hace más de 27 años que estamos en marcha, tenemos muy claro que son las personas las que dan vida a este sector tan importante de la economía. En breve, muy en breve, en pocos días van a tener en sus manos una nueva edición de un producto tradicional de Grupo Diario, que es el Anuario Empresarial. Es una magnífica obra de nuestro equipo de redacción, fotocomposición, comercial, diseño, que resume muy bien ya no solo el ámbito noticioso de la logística y de los puertos, sino que precisamente detrás de esas dos palabras hay personas, muy buenas personas, añadiría yo. Yo no me quiero añadir, no me quiero extender, perdón, porque creo que gran parte del éxito de estos desayunos informativos es que duran una horita, son mensajes muy claros, muy concisos, abordamos unos temas y no voy a ser yo quien rompa esta tradición. Simplemente, y como tengo la sensación de que una imagen vale más que 1000 palabras, les voy a dejar con un pequeño vídeo de apenas 2 minutos de duración en el que les explicamos y les presentamos lo que es nuestro nuevo producto editorial multicanal, Puerto y Ciudad, lo que es y lo mucho que va a ser. Simplemente reitero mi agradecimiento por su presencia hoy aquí y les ruego que se cuiden mucho. Dentro vídeo. La óptima relación con la ciudad es, y será cada vez más, el objetivo primordial para todos los puertos. Los puertos contribuyen al desarrollo sostenible de su área de influencia y lideran la transformación hacia una sociedad más implicada con el medio ambiente. Para atender y fomentar esta buena relación entre puerto y ciudad, Diario del Puerto asume su responsabilidad como medio de comunicación líder en información logística, en papel e internet en España, y lanza Puerto y Ciudad, una nueva propuesta de comunicación multicanal. Un lugar de consulta, actualizado con la última información sobre la repercusión en la ciudad de la actividad de las 28 autoridades portuarias españolas y los 46 enclaves portuarios que gestionan, con información internacional de puertos, instituciones y asociaciones vinculadas a esta temática. En la web se puede encontrar toda la información sobre medio ambiente y responsabilidad social corporativa, de accesos, ampliaciones, proyectos y zonas comunes en las infraestructuras portuarias, una agenda de actividades culturales, deportivas y de ocio, y toda la información sobre cruceros, ofertas de formación y empleo, datos estadísticos y económicos, así como información sobre tecnología, digitalización e innovación. Visita y conoce tu puerto, su historia y los personajes destacados de cada puerto. Puertoyciudad.com ofrece un ejercicio de transparencia total, mostrando todo sobre la cada vez más importante relación puerto-ciudad, acercando esa información al sector logístico portuario a través de Diario del Puerto y diariodelpuerto.com. Y lo mostramos a la ciudadanía a través de la web puertoyciudad.com, redes sociales, envío de boletines informativos y nuestro libro anual Puerto y Ciudad. Puerto y Ciudad, ciudad y puerto. El futuro siempre será mejor juntos. Muchas gracias, Fernando, por este vídeo.
y muchas gracias a Diario del Puerto por el lanzamiento de este producto. Yo, en primer lugar, quería agradecer a las personas que han estado al frente de este proyecto y felicitarlas a Loli Dolz, directora de Publicaciones No Periódicas en la parcela de contenidos, a Óscar García, webmaster de Grupo Diario, que han desarrollado este excelente vía de comunicación, que yo creo que ha tenido una excelente acogida, como nos están ustedes transmitiendo estos días, y por supuesto tiene un excelente respaldo. El primer ejemplo son los patrocinadores y colaboradores que están hoy aquí dando soporte a este desayuno. Quiero destacar en primer lugar a nuestros patrocinadores, a Puertos del Estado, a Port de Barcelona, a Valencia Port y a MSC, y dar las gracias también a nuestros colaboradores, CPS Spain y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que son un buen ejemplo de lo que supone este proyecto y de lo que supone el respaldo también para un acto como el de esta mañana, donde no solamente hay un respaldo de este tipo de empresas, sino también hay un respaldo de todos ustedes. Son más de 200 las personas, directivos, empresarios y de todo ámbito que están hoy aquí presentes detrás de las pantallas asistiendo a este webinario, que también dan una buena idea de lo que es el interés que suscita este evento, no solamente de parte del ámbito portuario, de parte del ámbito logístico, con la presencia de aquí entre nosotros de presidentes de autoridades portuarias, presidentes de asociaciones y presidentes de algunas de las empresas más importantes, sino también, por supuesto, y lo más importante, que hoy también tenemos con nosotros a representantes de los ámbitos asociativos, de la sociedad, de la cultura, es decir, ámbitos de lo que son puramente ciudad, que también nos interesa mucho para establecer estos vínculos y para establecer estos canales. Y para hablar de una cuestión, yo creo que cada vez más fundamental en el ámbito portuario y en el ámbito de las ciudades, y una cuestión cada vez más sensible. Cada vez hay más sensibilidad por los temas en los que puerto y ciudad tienen relación y, por tanto, cada vez existe más el convencimiento de que no solamente hay que dialogar, no solamente hay que poner los problemas en común, sino que hay que ir de la mano para resolverlos de una manera conjunta y poder conjugar ese tipo de intereses y de sensibilidades. Para debatir sobre ello tenemos hoy el honor y la suerte de contar con dos personas inmejorables para poder abordar este tema, inmejorables por su trayectoria, inmejorables por su perfil y porque tenemos la suerte que han abordado el reto desde la izquierda y desde la derecha de esta supuesta confrontación que no debe ser tal y que además han recorrido el mundo analizando y estudiando estos retos. Como saben, tenemos hoy en primer lugar a Teófila Martínez. Ella ha sido alcaldesa de Cádiz, ahora es presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz y presidenta de RETE, la Asociación para la Promoción de las Relaciones entre Puerto y Ciudad. Creemos que es alguien que nos puede abordar dos perfiles, tanto desde el lado de lo que es la ciudad, tanto desde el lado de lo que es el puerto y además desde la máxima responsabilidad, es decir, soportando la presión de todo el ámbito empresarial en el puerto y soportando la presión de toda la ciudad en la ciudad. O sea que yo creo que puede ser una persona inmejorable hoy para poder analizar esta cuestión. Y también contamos con Rinio Butomezzo. Él ha sido presidente también de RETE, él es arquitecto, él es urbanista, él es un experto, probablemente uno de los expertos a nivel mundial más importantes en lo que es la relación puerto-ciudad y que tiene también la fortuna de que ha recorrido el mundo visitando los puertos y ha recorrido el mundo palpando y aspirando los problemas que en los distintos ámbitos de estos puertos de todo el mundo existen y por tanto creemos que es, como digo, alguien también inmejorable para poder abordar este reto y este problema. Antes de comenzar y dar paso a los ponentes, simplemente dos cuestiones de procedimiento muy importantes. Saben que queremos que esto tiene que ser un webinario interactivo. No estamos aquí solamente para, como se dice vulgarmente, echar el sermón. Estamos para interactuar con todos ustedes. Dos ámbitos de interactuación importantes. Por un lado tenemos, como siempre saben ustedes, ahí en la pestaña la barra de preguntas. Fundamental, escriban sus preguntas, láncelas. Aquí las recogeremos y las trasladaremos a los ponentes. Por favor, empresa y nombre, empresa, asociación, entidad, ámbito al que ustedes pertenezcan y nombre, y así podremos canalizar perfectamente la pregunta. Y una segunda cuestión muy importante de interactividad, estamos en redes sociales ahora mismo, ya estamos en Twitter, ya estamos en el resto de redes lanzando mensajes y tuiteando. Les invito a que escriban con el hashtag Puerto y Ciudad, el hashtag Puerto y Ciudad, y ahí también podemos ir debatiendo y podemos ir lanzando mensajes entre todos y podemos seguir ampliando el conocimiento sobre este ámbito. Y sin más, comenzamos, nos vamos directamente a Cádiz, que también es una de las suertes que tienen nuestros webinarios, esta capacidad de poder unir distintas ciudades y distintos ámbitos. Nos vamos ahora esta mañana a Cádiz. Buenos días, Cádiz. Buenos días, Teófila. Adelante, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos, queridas amigas y amigos. Buenos días, Miguel. Buenos días, Fernando. Buenos días, Rimio. Gracias a todos por participar en este foro y gracias especialmente al Grupo Diario por organizar este encuentro y poner el foco informativo con todo lo que eso significa en algo tan importante, pero que ha pasado hasta hace no mucho tiempo tan desapercibido como la relación entre puertos y ciudades. Aunque lo más importante es lo que viene a partir de ahora, gracias a ustedes, ¿no? Que es el inicio de este proyecto Puerto Ciudad, donde podremos conocer las experiencias de otro y difundir las propias. Todo el mundo sabemos que no hay nada inventado, que no hay nada que inventar, que todo está ya encima de la mesa. Pero hay que aprender todo el tiempo, aprender de las experiencias, en este caso de otros puertos y de otras ciudades que han empezado estos procesos con anterioridad. La difusión del conocimiento es un modo de no tropezar con la misma piedra con la que otros cayeron antes y copiar los aciertos que otros tuvieron, tratando de adaptarlos a las circunstancias y a los momentos en los que cada uno vaya a afrontar estos proyectos de integración puerto-ciudad. Así que enhorabuena por la iniciativa y gracias de nuevo por invitarme a participar en este foro. Como me ha pedido el Grupo Diario, voy a intentar dar mi visión de la relación puerto-ciudad desde una triple perspectiva, la de haber sido 20 años alcaldesa de la ciudad de Cádiz y en los últimos 2 años presidenta de la Autoridad Portuaria y más recientemente presidenta de RETE. Como todos ustedes se pueden imaginar, mi visión como alcaldesa de la ciudad durante 20 años ha ido variando. Como presidenta del puerto de Cádiz he tenido muy en cuenta y tengo muy en cuenta toda mi experiencia como alcaldesa, como municipio de la ciudad de Cádiz y como gaditana. Aprovecho para recordar, Rinio, que RETE cumple este año 20 años difundiendo y estudiando desde un punto de vista académico y científico procesos de integración puerto y ciudad en todo el mundo. Por eso es tan importante que personas como Rinio, participantes desde el principio en este importante proyecto, pues también estén presentes en este foro. No solo por mi trayectoria profesional, también la personal me ha llevado a vivir y a trabajar en ciudades portuarias y conocerlas en profundidad a un lado y al otro de la verja. Precisamente eso, a un lado y al otro de la verja, ¿no? Una verja, más allá de suponer una barrera física, en este caso, durante siglos ha significado una escisión entre dos mundos que tienen que encontrarse y que han empezado ya a caminar en esta dirección no hace mucho tiempo. Bajo mi punto de vista y mi experiencia, como les decía, la integración es una oportunidad para la ciudad, pero también para los puertos. Es una gran oportunidad que tenemos que saber aprovechar. El problema radica en que hasta ahora, a ambos lados de la verja, las dos estaban convencidos, más los puertos que las ciudades, a mi entender, de que eran los perdedores en cualquier proceso de esta índole. No podemos perder de vista que los puertos en todas sus versiones, ya sea con actividad portuaria pura y dura, ya sea como parte integrada en la ciudad, son agentes económicos de primer orden. Y los procesos de integración son herramientas para dinamizar más la economía del entorno y también para generar recursos que ayuden a los puertos a seguir invirtiendo y mejorando en las infraestructuras para ser más competitivos y sostenibles. Pero esto tiene que ser del conocimiento de todo el mundo para que lo valoren, para que se valore adecuadamente en su justo término. Por eso, yo creo que en este momento y desde hace tiempo ya no se conciben los puertos sin tener en cuenta su territorio donde están ubicados, no solamente las ciudades, sino el territorio más cercano a esos puertos y a esas ciudades. Los puertos son un eslabón más de la cadena de suministro, como todo el mundo sabe, dentro de un territorio que también forma parte del sistema, por lo que los activos y los servicios logísticos del territorio favorecen no solo a la competitividad del puerto, sino también a todas y cada una de las empresas que desarrollan su actividad en el puerto, pero también en ese entorno. Cuanto mayor integración haya, mayor conocimiento de lo que pasa en un puerto, de sus aspiraciones, de su futuro, más beneficios va a sacar la sociedad y concretamente también las empresas que se ubiquen o que están ubicadas, que son las encargadas de generar empleo y bienestar.
Un ejemplo claro de esto que estoy diciendo, de todo esto que también os he oído a vosotros al principio de este foro, es Cádiz, donde el puerto puede aportar y aporta a la ciudad dos bienes de los que andamos escasos: espacio y empleo. El espacio no lo podemos variar, el empleo sí podemos mejorar nuestra capacidad de generar empleo y no podemos perder ninguna oportunidad. En este caso, el proceso de integración que hemos planteado no supone perder ni un centímetro de suelo portuario, porque la actividad no se pierde, se traslada a un espacio nuevo que le permite ser más competitivo y actualizar sus infraestructuras y sus equipamientos. Cada día se pone más de manifiesto que, igual que los suelos portuarios son importantes, también muy importantes los espacios logísticos de su entorno, para encontrar el equilibrio entre las necesidades de la ciudad y los nuevos proyectos portuarios, porque si no dispusiéramos de esos espacios logísticos bien comunicados, pues tendríamos mayor dificultad para ser eficientes en el manejo de las mercancías y también ser más eficientes como puerto sin necesidad de disponer de mucho suelo portuario, puramente dicho. Es indudable la importancia que un puerto tiene, de todos he sabido y se repite permanentemente, para el desarrollo económico y social y urbano de una ciudad. Desde las primeras civilizaciones en la antigüedad, las situaciones estratégicas de los puertos, bien para los intercambios comerciales como para los defensivos, fue un elemento determinante para el bienestar y el desarrollo de las poblaciones, incluso factor clave para su esplendor o declive. En el marco de una nueva situación económica y ambiental de alcance global, en el siglo XXI, las zonas portuarias están buscando un nuevo planteamiento, liberadas la mayor parte de ellas de actividades industriales más duras y menos indicadas para estar en el corazón del centro urbano de las ciudades, convirtiendo esos espacios portuarios en ociosos, una vez que se trasladan a otros lugares, en una gran oportunidad para las ciudades y para la interacción entre puerto y ciudad. La propuesta de usos más urbanos y menos industriales están marcando estas nuevas dinámicas que en cada ciudad, en cada puerto, presentan matices y diferencias significativas que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuáles deben ser, a mi entender, los objetivos a los que deben responder estos procesos? Pues en primer lugar tiene que atender a algo muy importante, que es consolidar la vocación portuaria de las ciudades. Y eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, pero no solamente de vez en cuando, sino permanentemente. Hay que consolidar esa vocación portuaria de las ciudades a través de la integración física y funcional de los suelos, que dejan de tener usos puramente portuarios, pero también a través de una integración social y cultural para que sean duraderas y leales. Es muy importante que se entienda por todo el mundo que, más que una integración física de espacios, hay que buscar y hay que encontrar los caminos para que el concepto de integración desde el punto de vista social y cultural sea también muy importante en el sentimiento de los ciudadanos. Mejorar las dotaciones de la ciudad. Tenemos que aprovechar la oportunidad de los suelos a utilizar para mejorar los equipamientos y los espacios libres de las ciudades, para implementar equipamientos y servicios que desarrollen un papel tractor de otras actividades nuevas que tienen que entenderse por ambas partes como elementos dinamizadores de la sociedad, de la economía, de la generación de empleo, porque aparecen en un entorno muy concreto nuevas actividades y nuevas posibilidades que tienen que servir, como les decía, de elementos dinamizadores. Regenerar los suelos de actividad económica, remodelando y modernizando los suelos industriales obsoletos, reutilizando esos suelos portuarios que hayan perdido su función y transformar los edificios que se quedan sin uso para plantear una oferta de usos que a veces hasta ahora han sido terciarios, comerciales, hoteleros, dedicados a generar actividades que tengan una gran capacidad de atraer la implantación de nuevas empresas y nuevas actividades, como les decía. Hay que tratar de también
potenciar el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas dentro de los sectores emergentes, innovadores y sostenibles, que en este momento son los más indicados para instalarse en esos nuevos suelos urbanos procedentes de los suelos portuarios que han entrado en desuso o que van a entrar próximamente en desuso en algunos casos, y hay que empezar a trabajar sobre ellos. Hay que, imprescindible, fomentar la sostenibilidad con desarrollos que hagan un uso eficiente de la energía, reduzcan todo tipo de emisiones contaminantes y que contribuyan a mejorar el entorno en los paisajes urbanos de forma solidaria y compartida por la sociedad, porque si no, pues todos los beneficios que podemos sacar de las integraciones de puerto-ciudad, pues no tendrán la amplitud y la bonanza para todos, ¿no? Aumentar la utilización de las nuevas tecnologías, eso es evidente, y hay que tener una cosa muy importante, que integrar no solamente es integrar, es compartir. Pasamos de unos recintos portuarios muy cerrados, con una gestión también cerrada, que aparentemente para los ciudadanos no tiene nada que ver con el día a día de la ciudad. Muchas veces las ciudades y los ciudadanos hablamos de mi puerto, de lo importante que es, pero pocas veces se conoce realmente los esfuerzos que se hacen o cómo se trabaja, cuáles son los planes de futuro de las empresas, cuáles son los planos de futuro de las autoridades portuarias en general, ¿no? Y cómo puede repercutir eso en el bienestar y en la generación de empleo y en la calidad de vida. En resumen, y respondiendo a algunas de las cuestiones que está planteando el Grupo Diario para este tipo de foros y para su proyecto informativo, yo creo que hay que plantear bien las claves para que las relaciones puerto-ciudad funcionen. Hay que despertar un ambiente previo de confianza entre ciudad y puerto. Eso es imprescindible, previo a a iniciar cualquier proceso de integración puerto-ciudad. Hay que hacer un planteamiento posibilista, transparente y leal para que solo haya ganadores en este proceso. Hay que utilizar la participación ciudadana, pero con un límite de tiempo. Los procesos no se pueden eternizar. Los proyectos, desde el punto de vista de tramitación administrativa, tienen que ser más ágiles y ofrecer tiempos ciertos a los ciudadanos, a las empresas, porque tienen que ser creíbles y atractivos, porque si no se quedarán en el baúl de los recuerdos y se eternizarán en el tiempo. Y desde el punto de vista de la gestión posterior, una vez aprobado todos esos documentos, todos esos proyectos, indudablemente, desde el punto de vista de la gestión y de la ejecución, tienen que ser proyectos flexibles, porque la experiencia hasta ahora nos dice que todos los procesos que se han iniciado con anterioridad y que están a punto de finalizarse o se han finalizado han durado muchos años. Y en esos tiempos tan largos, pues hay que dotarlos a estos documentos de una cierta flexibilidad, con la posibilidad de acometerlos por fases, por ejemplo, porque los recursos económicos son escasos, donde se puedan mezclar y alternar los usos, donde se puedan variar, no sustancialmente, pero sí adaptarlos a las demandas durante ese tiempo de gestión y de tramitación, y tienen que ser rentables desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las ciudades, pero también de los puertos y de los inversores en esas nuevas actividades. Los puertos, la comunidad portuaria está necesitada de vivir en un entorno donde los servicios y los activos logísticos y su relación con la ciudad sean cada vez estén más ligados, sean más transparentes, haya más información para realmente sentirse parte de una ciudad. Yo creo que ha habido veces y en ocasiones que algunos puertos, no los pequeños, quizá los de más tamaño, pues han trabajado, no ahora, pero con anterioridad, y eso hay que corregirlo, muy cerrados en su verja, en su muelle. Todo se hacía o se proyectaba desde la verja del muelle hacia el mar, no hacia la ciudad. Ha sido la necesidad de contar con nuevos espacios logísticos, contar con nuevas comunicaciones, con mejores comunicaciones, contar con que hay que cumplir las exigencias de todo tipo, medioambientales y de convivencia con la ciudad, los que han hecho indudablemente que los puertos se tengan que abrir.
Prueba de ello es que en el marco estratégico, y lo hablaba y lo explicaba muy bien el otro día nuestro presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, dentro de su marco estratégico para los próximos años, una de las estrategias precisamente es profundizar como sistema portuario español en todo lo concerniente a la integración de puerto-ciudad. En definitiva, amigos, amigas, la integración de puertos y ciudades tiene que ser una oportunidad, como decía al principio, para ambos, y para ello no solo debe haber una unión física, como también les decía, sino es importante ese sentimiento dentro de la cultura y del ámbito social de que estamos trabajando en paralelo, pero de forma coordinada. Una relación estrecha y permeable, y esto solo es posible si se acometen estos procesos con transparencia y lealtad por ambas partes. Gracias. Muchas gracias, Teófila. Muchas gracias por tus palabras. Es muy interesante lo que has comentado de cómo los puertos han afrontado en los primeros momentos esta relación siempre como perdedores, y han tenido también esa cierta desconfianza y esa llamada que indicas tú, ¿no? Hay que despertar la confianza entre las dos partes, cuando además, por ejemplo, lo has reflejado, uno de los valores más importantes que se puede ofrecer un puerto a la ciudad es eso, espacio y empleo, que da la circunstancia de que son dos de las cosas que más necesita una ciudad, es decir, espacio y desarrollar ese empleo, lo cual es muy, muy, muy importante, siempre desde esa idea de que la utilización de los nuevos espacios no debe ser simplemente integrarse como tal, sino es compartir, y compartir desde los valores de ambos casos, es decir, compartir desde lo que necesita la ciudad y de lo que puede ofrecer el puerto culturalmente, socialmente y económicamente, ¿no? Que es un poco también la baza. Gracias, Teófilo. Ahora tenemos tiempo de avanzar y desarrollar las distintas preguntas, pero ahora nos vamos a ni más ni menos que Venecia. Buenos días, Rinio. Buongiorno. Tienes la palabra y gracias también por abrirnos tu puerta desde esa maravillosa ciudad. Adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias, y antes de todo quiero agradecer al Grupo Diario por haberme invitado en este día, ¿no? Casi de lanzamiento de esta nueva iniciativa. Y quiero expresar mi satisfacción, mi gratitud por haber puesto a los promotores, por haber puesto en marcha un instrumento tan útil y provechoso como es este. Y quiero decirlo también porque como viejo estudioso de esa materia, ya que son más de 33 años que me dedico a estudiar esta temática, que es una temática que he leído ayer en la entrevista que habéis hecho al gran amigo Manuel Guerra, ¿no? Del puerto de Valencia, que decía que ya no es un tema solo para expertos, sino es un tema para todos, pero que cuando empecé a trabajar sobre esos temas, como decía, como a la mitad de los años 80, el tema era un tema casi solo muy académico, ¿no? Precisamente fueran los geógrafos de la escuela francesa e inglesa, ¿no? Que hablaban de este tema. En particular hablaban del tema puerto-ciudad, refiriéndose al ámbito físico en el cual ese tema se desarrollaba. Y se hablaba mucho, como sabéis, del tema de los waterfronts, ¿no? De los frentes de agua, el cual había empezado desde el final de los años 70, en particular en Estados Unidos, a ver algo de nuevo, ¿no? A desarrollarse algo que no se había nunca visto. Es decir, que el puerto empezaba a dejar a la ciudad un espacio que antes se decía que era imposible dejarlo a la ciudad, porque todo el espacio portuario tenía que ser destinado a las actividades portuarias. Ha pasado mucha agua bajo los puentes y hemos visto que en estos más de 30 años, desde el ámbito puramente, casi exclusivamente académico, ha pasado a ser un tema en el cual yo diría más que la ciudad han sido los puertos y las mismas autoridades portuarias. Y pienso en particular en lo que ha pasado en los últimos 20 años en España. Como estudioso lo digo porque habiendo podido confrontar muchas situaciones también a nivel internacional,
son muchos años que yo digo que el caso español es un caso muy interesante, ya es literatura científica eso, ¿no? Porque sabemos que en casi todas las ciudades con puertos grandes y medianos se han producido estas modificaciones a nivel territorial, a nivel físico, y eso ha pasado justamente antes en España y luego en otros países. Y me ha gustado lo que leía ayer en un artículo que habéis publicado, el artículo de Francisco Toledo, el actual presidente del Puerto del Estado, que hablaba de la necesidad de recuperar para la ciudad un estrecho vínculo de convivencia con el puerto. Y hablaba de como de 3 palabras claves que son el diálogo, el respeto y lealtad. Sobre eso se puede consolidar una auténtica y verdadera relación, buena relación entre puerto y ciudad. Y me parece que en este sentido vuestra iniciativa de este nuevo instrumento es muy importante, potente, porque es un elemento. Nosotros necesitamos ahora, como yo estoy convencido, ahora se hacen muchos seminarios, confrontaciones, y se ve cómo puerto y ciudad, como mínimo, con palabras están de acuerdo, es decir, necesitamos una nueva integración, un nuevo diálogo. Bien, pero tenemos que pasar siempre más de las palabras, del momento más de carácter teórico, al momento concreto, ¿no? Tenemos que realizar. Y uno de ese tema, para mí esencial, es la confrontación. Y tenemos que consolidar esos elementos, ¿no? Laboratorios de confrontación. Y yo pienso que vuestro nuevo canal, Puerto Ciudad, puede permitir, ayuda muchísimo, ¿no? En esta fase de confrontación. Confrontación a nivel local, a nivel nacional y aún más a nivel internacional, porque ya hemos entendido que Puerto Ciudad es un tema planetario, es un tema en el cual podemos ver cómo, que sé, entre Singapur y Valencia o que sé, Santos en Latinoamérica, hay claramente cosas distintas, pero muchas cosas, en particular el tema Puerto Ciudad, entiendo, que son similares. Por eso es importante buscar construir estos instrumentos que puedan permitir este diálogo. Muy rápidamente quería solo subrayar 3 elementos sobre el cual yo pienso que esta relación puerto-ciudad se tiene que construir. Primero, es el tema, el nivel físico. Cuando antes yo hablaba del tema del waterfront, estamos hablando justamente, también lo decía antes Teófila, este territorio es un territorio fronterizo, es un territorio límite entre el puerto y la ciudad. Es un territorio, como decía ella, lleno de ocasiones, pero también muy delicado. Es un territorio poroso y es un territorio rico que puede dar muchísimas oportunidades. Pero se tiene que gestionar también los conflictos que justamente en este territorio se pueden crear. El segundo nivel es el nivel institucional. Se habla siempre parece muchas veces se piensa, ¿no?, que el diálogo entre puerto y ciudad, la relación entre puerto y ciudad tiene que ser el diálogo entre el alcalde y el presidente de la autoridad portuaria o la presidenta de la autoridad portuaria. Bien, es así porque siempre al final hablamos de personas. Pero yo pienso que en estos años se ha visto que este diálogo va mucho más allá de un diálogo entre instituciones. El tema es también aquí una siempre más importante participación de los ciudadanos, que sea asociaciones, que sea entidades como, por ejemplo, fundamental, el papel de las universidades,
de centros de investigaciones. Es fundamental. Es decir, tenemos que construir mesa que no sea mesa a dos patas, que no puede estar equilibrada, sino mesa de 3 o 4 patas, porque una será la comunidad de la misma puerto y ciudad, una pata, la misma comunidad portuaria, y la tercera, la componente más de carácter ciudadano. Y último nivel, el último elemento, yo pienso que es el proyecto. Soy arquitecto urbanista y por eso esto es un poquito, ¿no?, la deformación profesional. Pero yo pienso que como hombres, nosotros siempre tenemos que pensar a lo que será, ¿no?, el próximo futuro. Resolver los problemas de hoy, pero mirando el futuro. Y en esta mirada al futuro, en esta vision, como dicen los anglosajones, ahí tenemos que compartir soluciones. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que ampliar esta confrontación. Y en este tema yo pienso que cierro la intervención pensando un poquito el papel que tiene una asociación como Rete, que ahora del cual estoy muy, muy contento porque me parece que nuestra nueva presidenta justamente va como interpretando muy bien lo que ha sido desde el primer momento las motivaciones que ha creado esta asociación. Una asociación que no tiene ánimo de lucro, sino el espíritu es justamente de incrementar el diálogo. ¿Para hacer qué? Para mejorar. Yo no uso tanto la palabra integración, cuanto de la convivencia, porque el tema de integración parece que uno tiene que integrarse en otro, ¿no? ¿Y quién se integra? Por eso a mí me gusta más que se puede hablar de una buena convivencia. Y por eso, como decía antes, vuelvo a las 3 palabras, decía el presidente del Puerto del Estado, es un verdadero diálogo, un respeto, una lealtad, pero que no sea un diálogo entre sordos, que sea un diálogo verdadero, el cual tú antes escucha, luego explica lo que es tus objetivos, tu mirada, y luego juntamente se intenta de compartir una mirada hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rinio. Agradezco tu exposición también desde el italiano, porque nos invita desde las palabras a abrir mejor el debate. Me encanta lo que has planteado de laboratorios de confrontación. Confrontar no es enfrentar, que es algo muy, muy importante, y necesitamos esos laboratorios de confrontación, de ponernos frente a frente las dos partes y de poder desarrollar esas inquietudes, y nunca desde 2 patas. No hay mesa que se sostenga con dos patas. Necesitamos más patas y más visiones, y no solamente visiones que nos ayuden a reforzar los posicionamientos de cada una de esas patas. Es decir, no necesitamos más gente a nuestro bando, sino que necesitamos ampliar el foco y ampliar el debate sobre una cuestión en la que a veces tenemos la sensación, por ejemplo, y hablo incluyendo conceptos como compartir, conceptos como diálogo, conceptos como respeto, en los cuales últimamente tenemos la sensación de que las ciudades se abren al mar, pero siguen dando la espalda a los puertos. Es decir, los puertos se van alejando hacia las bocanas, se van alejando hacia el final de las rías, se van alejando hacia el exterior de los cabos, pero nos encontramos que la ciudad va ganando un espacio, pero la ciudad sigue de espaldas al puerto. Si quieres, empezamos por ti, Teófila. ¿Cómo combinamos este reto, ¿no? Este reto en el cual la ciudad gana espacio, se abre al mar, pero el puerto seguimos empujando el puerto con sus muros y con sus problemas y con sus retos de convivencia, ¿no? Yo creo que hay que dar una información permanente de lo que es la actividad portuaria, de cómo se mueve, de cuáles son sus retos, de la importancia que tiene ser entendido por la sociedad, por la ciudad, porque esa convivencia pues tiene que ser valorada. Lo que no se conoce no se valora. Y es muy importante conocer el valor de los puertos
Y evidentemente los puertos tienen que invertir, el sistema portuario español, los gobiernos tienen que invertir en las infraestructuras portuarias, igual que invierten en carreteras o igual que invierten en aeropuertos. ¿Por qué? Porque es que si no, no es posible. Hay que mejorar la calidad de los movimientos portuarios, hay que garantizar la sostenibilidad, modernizar los puertos, modernizar sus infraestructuras, y eso tiene que ser conocido por la mayoría de la sociedad, no solo por unos cuantos, porque luego solo de esos cuantos son los que depende la opinión de la generalidad. ¿Y qué pasa? Que los beneficios que tienen que extenderse a toda la sociedad solo los conocen algunos, y entonces ahí viene el enfrentamiento. ¿Por qué? Porque no entendemos. Porque todo el mundo no tiene que saber de todo. Se habla del puerto, pero nadie sabe lo que pasa de la verja para adentro, ¿no? O nadie sabía cuáles son sus dificultades, qué inversiones tiene que hacer de futuro, a qué retos se enfrenta, la falta de buenas conexiones, todas esas cosas que son importantes para que la gente valore, la gente general, todos los demás, para que esas oportunidades que se hablan de empleo en las actividades portuarias, no olvidemos las logísticas, que son las mayores generadores de empleo de los últimos años, son fundamentales. Y la gente tiene que conocer para que se formen en esos campos. No solamente en entender que los puertos dejan suelos, como decía Rinio, que desde el punto de vista físico pueden ser aprovechados para que las ciudades se esponjen, ¿no? Sino que las ciudades tienen que valorar. Porque a veces, yo lo digo desde cuando estaba al otro lado de la verja, pues hay veces que no se entiendan, pero es por falta de comunicación. Porque hay muchas veces que parece como si solo algunas cosas respondieran a intereses particulares. No de la propia autoridad portuaria, sino de algo muy etéreo que no se conoce y que entonces pues, el ciudadano se retrae o la ciudad se pone en guardia, y eso hay que romperlo. Y eso hay que romperlo con una información, porque de nada sirve generar empleo, generar riqueza, ser más sostenible, estar mejor comunicado, si eso que produce beneficios no es del conocimiento de todos. Rinio, ¿cómo podemos dar a conocer? Sobre todo en este ámbito que tenemos ahora a veces de comunicación y a veces social, donde los mensajes no son siempre precisos, donde abunda también el populismo, abunda la demagogia, abunda el pancartismo, y nos encontramos con muchos mensajes cruzados, nos encontramos con muchísima información, pero también confrontada, es decir, no desde la construcción, sino a veces desde la destrucción. ¿Cómo dar a conocer? ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, lo que tú dices, Miguel, es correcto. La importancia de la información. Justamente Teófila decía, es importante, antes del diálogo, cuando uno se sienta a una mesa, dice, bien, quiero escucharte y quiero entender cuáles son tus problemas, ¿no? La ciudad tiene que conocer los que son los problemas del puerto, porque el puerto no es más el puerto que se conocía, no. Un territorio sucio, un territorio solo que va a crear problemas, aunque algunos problemas se lo creen. Yo vivo en una ciudad, Venecia, hay un pequeño problema que se llama cruceros, ¿no? Sobre eso es un elemento, sabemos que es, de una parte es como una gallina de los huevos de oro, ¿no? Por los puertos, de otra parte puede crear problemas. Tenemos que mirar a este problema intentando resolverlo, pero puede crear problemas la actividad portuaria. De otra parte, es verdad que los puertos tienen que entender, ¿no? cuáles son las necesidades de la ciudad. Pero hay como dos momentos. El primero de la confrontación, el problema, otro nivel es lo de mirar qué se hace en otros puertos, en otras ciudades. Pero aquí el gran problema es la síntesis. Y la síntesis tiene que ser política. Política en el sentido que se tiene que crear programas reales para resolver los problemas. Y por eso, para mí, el tema que yo veo en muchos países
es que parece que, bien, si hay un buen presidente de la autoridad portuaria, si hay un buen alcalde, se puede, hay la posibilidad de una buena confrontación. Pero es a nivel como espontaneista. Lo que yo pienso tiene que haber es que le falta como un nivel institucional con el cual se dice, bien, hay la ley también española que dice, ¿no? El plan del puerto tiene que ser compartido por la ciudad y si no hay acuerdo, el tema es un tema para el ministerio. Pero yo pienso que se tiene que pensar más a cómo construir momentos para tomar decisiones a nivel no nacional, para el nivel nacional hay gobierno, a nivel local o regional, porque ya el tema puerto-ciudad es un puerto y regiones, áreas metropolitanas. Pero tenemos que como concretizar de una forma obligatoria este niveles, de manera que allí se tiene que buscar de forma necesaria las soluciones, no dejarlos a la buena voluntad de uno o de otro. Esto es aquí pregunta además me parece muy interesante. Hablas de que a veces tenemos estas cosas, estamos al albur de que tener la suerte de tener un presidente receptivo o una alcaldesa que esté puesta con este chip. Me pregunta Vicent Palasí, de la Autoridad Portuaria de Valencia, si no en este ámbito no deberíamos a veces que los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas, a veces o los políticos dejaran paso en estos ámbitos a que tuvieran más voz los sociólogos, las personas del ámbito de la cultura, incluso del ámbito de la comunicación, el periodismo, el habla incluso de músicos, poetas, es decir, toda la gente que tiene capacidad de sentir o de ofrecer otras perspectivas, si no tienen que tener aquí voz. No sé, Teófila, por ejemplo. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo, pero tiene que ser, repito, porque no se puede eternizar en un tiempo, porque cuando se abre un proceso de comunicación, de confrontar las ideas, de confrontar los planteamientos, eso no se puede eternizar en el tiempo, porque entonces estamos generando expectativas que luego producen frustración y al final alguien tiene que tomar las decisiones. Y para tomar las decisiones en un tiempo concreto, tienes que tener elementos de juicio, pero también concretos, no que se divague, ¿no? Hay que ir a que todo eso se traduzca en una serie de propuestas ya más concretas que respondan al sentir de todos, ¿no? O de la mayoría, por así decir. Yo creo que es fundamental, yo creo que siempre lo digo, ¿no? Cuando se afronta Ha habido ciudades y puertos que, como bien decía Rinio, como también decía Miguel, lo han empezado a hacer de forma puntual. Cuando se les aparecía un suelo que lo necesitaba la ciudad, se actuaba de mutuo acuerdo, pero no de una forma integral, ¿no? Pensando en el futuro, que es cuando se deben de empezar los procesos, no cuando ya la cosa está encima de la mesa y se hace deprisa y corriendo como si fuera a ordeno y mando, ¿no? No, tiene que ser algo que participen todos esos grupos que decías, Miguel, pero, y que se planteaba desde Valencia, pero tiene que ser con tiempos. No nos podemos eternizar. Un proceso de participación de todos no puede durar 4 años, no puede durar 5 años, como a veces ha pasado. Porque entonces se nos va porque hay una cosa que tenemos que tener clara todos para ser leales. Es que tenemos que saber que los tiempos que se pierden en la ejecución de proyectos, de infraestructuras, de equipamientos necesarios para el desarrollo sostenible de una ciudad, de un puerto, de cualquier actividad, una sociedad no lo recupera. Porque si se pierden 15 años, si se pierden 10, cuando llegas a esos 10, hay otros planteamientos, pero se ha quedado mucha gente en el camino. Se han quedado muchas posibilidades de crecer armónicamente, de generar empleo, de generar bienestar. O sea, que no se pueden hacer planteamientos como si estuviéramos escribiendo una carta a los Reyes Magos. Todo tiene que tener un marco. Un marco... pero vamos, es que hay procesos administrativos después de las consultas que pueden durar años.
Ahí la pregunta, Teófila, es no, si no estamos siendo, pregunto, y además esto es un factor que influye sobre todo por la demanda de las ciudades y por la demanda desde el ámbito político, pero no sé si estamos siendo demasiado garantistas en determinados procesos, incluyendo determinadas garantías, burocracias, exigencias que llevan todo hasta un límite y que todavía multiplican el envenenamiento de esas relaciones, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, se tiene que garantizar los derechos de todo el mundo y hay que aplicar las leyes, pero se pueden hacer de forma que se eternice o de forma rápida, porque hay que pensar que las personas, los jóvenes, los que no somos tan jóvenes, no tenemos todo el tiempo del mundo para disfrutar de un mejor bienestar, de una sociedad que sea respetuosa con el medio ambiente, que tenga los instrumentos para hacerlo, sobre todo cuando son administraciones públicas. No se puede decir vamos a aplicar medidas correctoras para ser más sostenibles y resulta que los ayuntamientos o las administraciones no tienen recursos para hacerlo, porque los recursos son escasos y limitados. Todo eso hay que pensarlo, hay que verlo, pero no hay que eternizarse en las discusiones. Hay que ser posibilistas. Si hay que hacerlo por etapas, se hace por etapas, pero teniendo un objetivo final, porque hay veces que no hay recursos ni públicos ni privados para hacer una inversión, para hacer un planteamiento de este nivel a tantos años de desarrollo, disponiendo de todos los recursos desde el primer día. Eso es imposible. Eso lo hacen solo los que no quieren que se haga. Ponen la excusa de que esto es muy caro, va a durar mucho tiempo, no hay recursos. Eso quiere decir que no tienen la menor intención de abordar cualquier proyecto que sea importante para una sociedad. Y yo, por mis años, ya conozco bastante de esto y sé todas las cosas que se han frustrado por no... Hay veces que nos encontramos en ciudades y en puertos que hoy se dice que esto es muy importante hacerlo, que hay que hacerlo, se paraliza porque se cambian los responsables y al cabo de 15 años o de 10 aparece alguien que dice: oye, hay que hacer aquello. Y esos 15 años que se han perdido, ¿quién responde de ellos? Está claro. Hay una cuestión aquí, sí, Riño, un segundo. Hay una cuestión aquí interesante que abre una nueva vía de debate, ¿no? Que es el tema de, nos pregunta Indalecios y Hijo Jordán por el tema de Navantia y el arsenal de Ferrol, pero nos abre el prisma de que los puertos y las ciudades son laboratorios de confrontación que además nos pueden llevar a servir de ejemplo para en otros ámbitos, en el interior o en cualquier otra parte, cómo integrar industrias que también se desmontan, también desaparecen o también tienen que convivir, ¿no? Hasta qué punto los puertos pueden ser un ejemplo para que en otros ámbitos del territorio, donde convive industria y donde conviven ciudadanos, podemos trasladar esas buenas prácticas para de esa manera también seguir aprendiendo, ¿no? Cómo convivir con una fábrica en mitad de una ciudad, cómo convivir con una central. No sé cómo lo ves. Perdona, antes de contestar a esta pregunta, quería volver al tema que nuestro amigo de Valencia había hablado antes, porque aquí me gustaría subrayar un aspecto de la relación puerto-ciudad que para nosotros, particularmente, es importante, el tema cultural. Porque tú lo decías antes, ¿no? Bien, es un tema multidisciplinario. Antes se hablaba de los arquitectos, los ingenieros, urbanistas, bien, hay los economistas, pero también los sociólogos. Pero también el tema es de volver a consolidar o recrear algunas situaciones porque ha desaparecido una cultura portuaria dentro de las ciudades. Tomamos las ciudades, justamente aquí tenemos Cádiz, ¿no? Bien, o tenemos Venecia. Venecia un poco menos porque para mí Venecia es un puerto un poquito especial, pero seguramente Cádiz es una ciudad que ha vivido del puerto, con el puerto. La cultura urbana de esta ciudad es una cultura portuaria, ¿no? Tomamos una ciudad como, no sé, Buenos Aires. La cultura porteña es una cultura portuaria, ¿no? En muchísimas ciudades. ¿Y por qué eso? Porque hay muchísimos aspectos. Tú antes hablabas, por ejemplo, de la música. Podemos hablar de la gastronomía, de muchísimos elementos. Lo que ha dado identidad portuaria a esta ciudad es que muchas veces
se está perdiendo. Y en este sentido, me parece que también vosotros, es una sugerencia, pero me parece que cuando he leído todos los temas que Puerto y Ciudad, este nuevo canal, quiere dedicar a distintos temas, he visto también el tema de la cultura. Y me parece que es un elemento fundamental. Tiene que vivificar este tema de la relación puerto-ciudad. Si no, yo pienso que todo tendrá que ser en muy pocos años una confrontación bien fundamental sobre unos aspectos económicos, pero yo pienso que más tenemos que ir más allá del económico, tener el económico como un elemento fundamental, el social, el físico, y el cultural tiene que ser un elemento muy fuerte, porque es algo que estamos perdiendo. Y por lo que se refiere al segundo tema, y seguramente, para mí el puerto es un elemento que va mucho más allá de una realidad portual. Para mí el puerto es un elemento emblemático, es un elemento emblemático de la complejidad de nuestra contemporaneidad. Si vamos a ver cómo en 30 años ha cambiado el puerto y vamos a ver cómo en 30 años ha cambiado nuestra sociedad, nuestra economía, vamos a ver cómo son elementos paralelos, ¿no? Y por eso, claro, la industria ha cambiado, como ha cambiado el puerto, ha cambiado también nuestra agricultura, ¿no? El campo ha cambiado muchísimo, aunque, por ejemplo, nosotros hoy estamos muy pocos curiosos e interesados en lo que pasa en el campo, pero tendremos que volver al campo. Hay toda una filosofía de pensamiento que hoy dice, no más las grandes ciudades, no más las grandes metrópolis, tenemos que volver a poblar los campos, porque allí será en parte el futuro de nuestro planeta. Por eso es un elemento importante. Yo estoy convencido que el puerto es justamente un laboratorio también de investigación, ¿no? Para buscar soluciones no válidas solo por el puerto, sino por la sociedad en su complejidad. Dos últimas preguntas, estamos casi llegando a la hora. Dos cuestiones. La primera, nos existen desde el ámbito de Paco Prado, de Grupo Diario, nos existe sobre el tema de las fake news, ¿no? ¿Cómo combatir a veces todas estas mentiras, en muchas ocasiones, que se vierten con respecto a los puertos y en estos ámbitos y que no es fácil de combatir? No sé cómo lo ve la presidenta, no sé cómo lo ve Teófila, cómo enfrentarse a este reto. Yo creo que explicando bien las cosas, somos una sociedad que nos hemos acostumbrado en los últimos años, precisamente tienen eso, las fake news, porque a vivir de titulares, pero las cosas complejas son algo más que un titular. Si queremos aprovechar bien la información que nos llega a través de los medios de comunicación, de todas las nuevas tecnologías, tenemos que ir más allá del titular, porque las cosas que se plantean, yo recuerdo cuando hace algunos años, algunos hablaban de la importancia de la logística, de la importancia de los espacios logísticos, de la importancia de disponer de eso de disponer de infraestructuras de la comunicación, para que los territorios fueran más competitivos, estuvieran... Bueno, pues ahora ya por necesidad ya todo el mundo habla de la logística, ¿no? Que eso es bueno, pero hay que dar la información y hay que dar en qué consiste esta nueva forma de encauzar el movimiento de mercancías, la distribución, la transformación, el papel de las comunicaciones, el papel de los puertos secos. Todo eso hay que explicarlo, porque eso genera además empleo de calidad y que para que los jóvenes o aquellas personas que buscan empleo sepan dónde dirigir su formación o dónde apostar, tienen que conocerlo. Y eso no se dice en un titular. Por tanto, la información debe de ser permanente y tiene que buscar eso. Que el sentimiento de pertenencia de una ciudad y su puerto pues también vaya más allá de lo que es puramente lo cotidiano, sino que se informe bien y en profundidad. Y luego los medios de comunicación pues jugáis un papel fundamental.
Y para conocer, pregunta también Raúl Tárrega, para conocer tal vez sería necesario que, por ejemplo, colectivos culturales, asociativos, ayuntamientos, tuvieran más presencia en los ámbitos como el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, para conocer, para escuchar, para saber. ¿Cómo valoráis esa posible presencia e integración? Bueno, pues realmente eso va a depender del legislativo en el caso de nuestro país, ¿no? Pero sí que a veces llama la atención, ¿no? Porque en los consejos de administración solo haya un representante de la ciudad, ¿no? Muy bien. Pues... No voy a cambiar de opinión en esto de cuando estaba al otro lado de la verja del muelle, ¿no? Porque creo que ahí es donde, al tener un conocimiento, porque hay veces que los representantes de las ciudades, pues dura 4 años los periodos de gobierno, ¿no? Entonces, pues no tenemos, o no tienen y no tenemos por qué saber de todo, ¿no? Entonces, el grado de conocimiento, el que se sientan parte de esa gestión o de las decisiones que se toman es importantísimo a la hora de trasladarlo más fácilmente y con más conocimiento de causa por parte de la ciudad, ¿no? Estupendo, son las 10 en punto de la mañana. Como saben, somos puntuales en los desayunos informativos del Grupo Diario. Ponemos aquí el punto y final a un evento en el cual yo creo que podemos sacar una conclusión fundamental, ¿no? Como decía San Agustín, no se puede conocer no se puede amar lo que no se conoce. Solo se ama lo que se conoce, diciéndolo en positivo. Necesitamos mucho conocimiento, necesitamos mucha información, necesitamos mucho estrechar estos lazos. De ahí yo creo que la apuesta de Grupo Diario por este nuevo multicanal, y ya digo, con este respaldo y más de 200 personas que han estado ahí dando soporte detrás de las pantallas, y por supuesto el soporte de nuestros patrocinadores, Puertos del Estado, Port de Barcelona, Valencia Port, MSC, de nuestros colaboradores, PCPS Spain y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, fundamentales para el desarrollo de este evento y de otros muchos eventos que vamos a seguir desarrollando. Nos vemos en la pantalla y esperemos pronto vernos personalmente. En cualquier caso, el Grupo Diario no para, los webinarios no paran. Aquí seguiremos dando información y sobre todo ayudando y aportando nuestro granito de arena a este ámbito tan apasionante como es la relación de los puertos y en este caso con las ciudades. Muchas gracias y mucho éxito, mucho éxito. Muy buenos días, gracias Teófila, gracias Reina. Gracias a todos. Gracias a todos los asistentes. Buen jueves.